Hola, amigos y amigas, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes. Nosotros ya aquí nuevamente con nuestra clase habitual de quechua, cusqueño, quechua pentavocálica. Aliliancho reguna panaiguna, kanguna alinsuka quechua, alinsuka. No gas que epitaje yapamanta kuteramont saber que runasimilsua, runasimiljes terimasunza, josjolachtamanta. Pisca familia wakikunao con los cinco vocales, ¿no es cierto? Así nosotros hablamos, ¿no? En Cusco, somos carácter, ya no ganas rimanches, parlanches. Entonces, a ver, nuevamente estamos aquí frente a ustedes. Un tiempito nos hemos alejado, pero ya estamos aquí, ¿no? No ganas que Arequipa Yachtamanta, no ganas Rimavicense, no, Arequipa Yachtamanta. Estamos ubicados en Characato, en el distrito de Characato, Arequipa, Perú. Agna, Regono Panaguna, Nata número 7 como gisma sen che guajamana gises pa número como gisma pero mana aquí en Guajamana hay tantos ahora que chólogos han aparecido, no cuántos, no calientes rejaina ora otaguna caina otaguna los nosotros nomás salíamos, pero ahora no tenemos bastantes que chólogos. Joaquín Alinta, man Alinta, por ejemplo, no capsi Rimakune, no capsi Achachimigichis, Atiscaleita, Yachascaleita, mana Yachascaleita, mana. Yo escribo conforme que hablo y hablo conforme que sé, ¿no es cierto? Ajni Yachascaleita, no capsi Achachimigis, o Reguna Panaiguna, Checo, no ganjes Javer, Kuna, Manda Troasun, saber. Mana Ruanjis, Kainin Baguna, Joaquin, Wakanskuna, Pananskuna, no man saber. Nakuna huata kila kuna sutenda manata ya chachimangi kuchen parik. Entonces huatapi kila kuna sutin troasons, no, los años los meses del año. Agnata no gans troasons che kila kuna suten hamorik na que na manda que no gans pachapikan imakuna chakan anche kuna sutenda choramun kuche na kila kuna suten prik chorasa kora nyau pahruna kuna rik nyau pahtai tamamaguna. Chaga ancheide kunas nogas roamosunchis. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Enero, ¿qué se dice? Huchu y pocoy, ¿no? Enero es huchu y pocoy. Chaga che huchu y pocoy quilla. Y marten che tanin huchu y pocoy quilla en espare. Enero pe gastaña che huchu y pocoy quilla en enero quilla en escape hasta ahí que nakuna mihuikuna. Ya está poco ya no aquí en gasta na hatunchaña casi o aquí en halimanaña casi o aquí en ikamuchaña cheme soten huchuy poco y quilla, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer los años, los meses del año. Los meses del año, ¿no? Son 12, ¿no es cierto? Chunque es que no brick. Ajna wa chaga watapi kilakuna sutin. Ya, chega. Na enero gascari nari huchu y poco quilla, ¿no es cierto? Huchu y poco. Ya, enero. El nombre de enero en quechua se llama Huchuy Poco y Quilla. ¿Ya? Huchuy Poco y Quilla. ¿Por qué? Porque en enero, pero no, ahí viene pero ¿no? Las cementeras, ¿no? De acuerdo al de acuerdo
al calendario de aquellos años de los antiguos, no hacían, pero, por ejemplo, todos los meses se hacían de acuerdo a las cosas que pasaban, a los hechos que pasaban durante el año. Por ejemplo, en enero, cuando dice Huchu y poco y quilla. ¿Por qué? Porque ahí están las cementerias donde han cultivado, donde han sembrado, ya están creciendo, ¿no? Ya están otros en estado de aporque, otros están ya en estado de inflorescencia, así, ¿no es cierto? Por eso dice Huchu y poco y quilla. O sea, mes de floración. ¿No? Eso se llama enero. Ahora, febrero. Febrero, y más, a ver, joya, pocoy, quilla. Febrero, el mes de febrero se llama en quechua joya, pocoy, quilla. O sea, este pocoy, quilla ya está madurando ya, ¿no? Ya de repente ya tiene, digamos, algunos frutos, por ejemplo, la papa, puede ser el haba, la alberga o el maíz, así, ¿no? Eso se llama joya. Todavía no está madurando, todavía está así en crecimiento, eso se llama joya en quechua. Febrero, cosoten, joya, pocoy, quilla, ¿no es cierto? Ahora en marzo. Marzo que soten mat haber. Marzo que soten rape ronasemi pesoten paukar waray, ¿no? Paukar waray. ¿Qué cosa quiere decir? Es hatun poco. Este Paukar waray, marzo. En marzo ya la cementera, todo las cementeras o los sembríos o todos los que han sembrado en el campo ya está madurando. Che misote, Paukar waray. Ya jatun poco ya está madurando ya. En enero recién está ya creciendo, ¿no? Está ya en estado de aporque, así algunos cementerios, ¿no? Algunas que están en el campo sembríos. Y en febrero ya está ya, joder, a poco ya está madurando, un poquito ya está madurando, ya todavía no está tan maduro, pero está madurando. En marzo es para guara, eso ya pega jatún un poco, ¿no? Jatún poco. Jatún poco, ¿no es cierto? Marzo. Nari Mataj, a ver, abril nos toca, ¿no? El mes de abril se llama Airiway. Airiway Quilla, ¿no? Estamos ya. Airiway Quilla. Y más Airiway Quilla, Airiway, a ver. En aire que después viene la imagen que enero para Quilla, febrero para Quilla, marzo loco, abril peca ya viene la sequedad, ¿no? Ya chay peca que ya akiramuño abril peca con que Quilla tamonocaña marzo chay pataman Quilla abril hamun chay peca ya akirongaña, eso se llama airiway, es el tiempo de sequedad. Ya napeka abril que le pega está nata pues cosechación sarata que no es cierto, están calchando calchación sarata, ¿no es cierto? Eso se llama
abril, abril. Ahora viene abril, mayo. Mayo kila sotiri matak ay muray kila, ay muray kila. Ay muray kila. Y más tentas ay muray kila ningur a ver. Chaypi caña naña casari ya cosecho de granos, por ejemplo, ya pueden estar cosechando en mayo, ya por ejemplo ya cosecho de granos, por ejemplo de habas, de alberga, por ejemplo de maíz, ajnache y gulache soten hay muray, ya, hay muray, ¿no? Hay muray kila en mayo, en junio. Junio kila mata. Junio kila pekana fiesta del sol, ¿no? Se na perik joscolata perik na 24 de junio, se perik na tarek festejan gorek, sumar tarek unanchan kunata taita intita, ¿no? Es el fiesta del sol. No solamente chaylata charwan kunata intilemancho festejan ko intilata chumanare que chaypa unanchanko, sino también chepe que la sequedad ya aquí mushan chepe que mana ya que chori ya chakirun ya chakin ya se na kuna pampa kuna ri que junio es la fiesta del sol. Ah, sutenda mana chura junio. Junio se llama Inti Raymi. Inti Raymi. Kila. Inti Raymi Kila, fiesta del sol, ¿no es cierto? Ya, Agneche, ¿no es cierto? Entonces, ahora nos toca el 7, es el julio. Julio Kila Soter, mata, a ver. Anta sitúa. Julio se llama Anta sitúa. Ahí viene la fiesta del ganado, ¿no? Quilla na pekare que che julio quilla na 25 26 anje kunata o na tarik ruango waka que dan o yo kuna fiesta que por ejemplo, ¿no es cierto? Anaja caballo kunata marcanco waka kunata marcanco, ¿no? Marcanco que na marca tarik na unina coñera chin firman trasga tarik anjeva que na aunque paletillampe manazek que waqtan pipson marcanco rek agnata marcanco o manazek nanta pues ninguna pues parteron ko walua cotorwaron ko walcota se llama marca. Che marcanco rek, ¿no es cierto? Entonces julio se llama anta sitúa quilla, ¿no? Nare agosto rimatkas agosto. Agosto tandason rica nata churason saber agosto. Agosto se llama Khapak sitúa quilla. Y mata se Khapak sitúa quilla. Hay bastante no abundancia, ¿no? De esto de abundancia de agua, de todo, ¿no? Entonces ese mes en agosto hay para la primera siembra,
Yari que nape kari que agosto pe hasta vaquian kari que ya tarpushan guñari que se carpa y ni juna pero que donde hay riego, donde hay así agua, o regadíos de canales, de regadíos, entonces ahí ya siembran, digamos, en agosto, ¿no? Las primeras siembras. Che nosotros en carpay. Carpay pe hasta carpay ni pe jacuch tarpuson en spring, entonces ahí vienen las primeras siembras. Septiembre. Septiembre. Septiembre rimata. En septiembre es el uno raime. Uno raime. En septiembre en quechua se llama uno raime. Uno raime, ¿qué cosa quiere decir? Es la fiesta de del agua, ¿no? Uno taps fiestan que su martari paiguna y mamá cuchata chemanta che na están con escangunata chemanta a ver che yarca gunat hamun anje pugio gunat y menda su martari que nan ko festejan gori que na ñaobach tempo roa cuchaitari que mana chaquinampa. Pero con una camana chaiguna trongona, ¿no es cierto? Entonces, fiesta del agua. ¿No? Ajna llegar ¿no es cierto? Entonces, en septiembre también ya había, acá es la primera siembra, ¿no es cierto? Acá, primera siembra. Aquí es la segunda siembra ya. Que en septiembre está. Agosto picará la primera siembra, en agosto la segunda siembra. Ya ya está, que septiembre pega hasta para acá en Arique. Ya es ya 23 de septiembre se manda hasta para jamón y se pega hasta para chayrón y hakuchita tarpumbuson en español, ¿no es cierto? Y es así va a una paneguna octubre. Octubre, y mata soten, a ver. Octubre que ya sotan gronasemipe, cantaray. Cantaray quilla. ¿Ya? Octubre cantaray quilla. Fiesta a la ñusta. La ñusta, o sea, che inca kunaja nanta o nanta sumaja compañera nanta sumbaj nanta sumbaj payo antiaj masinta sumaj te festejan kurik che que unanchan ko ochukay torwan kurik che suten octubre cantaray quilla, fiesta de la ñusta. Ahí está la tercera siembra. Tercera siembra, chebe gasta, alientanya chebe churashanguri que nata papa, chegunadaña churanguri papa, ¿qué clase para papa psrik chegunadaña churashango está en octubre, ¿eh? En octubre. Cantara y quilla, noviembre. Noviembre que le suten mataj. Noviembre que le suten ayamarca. Ayamarca naquilla. Ayamarca eso no mes de los muertos. O sea, todos los santos niños no van a ser que noviembre porque Ayamarca. Che khrik che uncho que na kunata waño kunatari que yo eres jacuar waño kunatari que na unanjasa cuaran che mandar que che alma cancha kuna mari que rejo por erejo yo erejo che nosotros mes de los muertos a llamar cana a llamar can che pescare que na es la primera riego che a llamar que ya pepsi hasta carpanguña nata sarata no riego de maíz. Ya, en diciembre.
Diciembre kuchuk killaq suten, diciembre killaq suten runasimipi hatun raymi, hatun raymi. Diciembre en quechua hatun raymi killa, ¿no? Imaninda chere, chenapeqa che hatun raymi killapeqa, che diciembre killapeqa, chay watantin imaymana ruwasqankuta, imaymana taruanku naspa sumaqtari paykunapas chay watatukuytaqa q'uchurikunku, watatukuytaqa munayta huñuyanakuspan paykunapas ayka sumaqta fiestata ruwarinku, ¿no? Q'uchurikunku. Chaymarika alcanzutacha kanarinku, misakunatacha ruwarinku, chaymanta paqukunarika munayta nay, chaymanta tarik sumaqta puqllayunku, chaymanta tusuyunku, ajna q'uchurikuykunata ruwanku. Chaymi sutin diciembre hatun raymi quilla, ¿no? Ahí está, los meses del año, los meses del año. Watapi quillakunaq sutin, ¿no? Enero, huchuy poqoy quilla. Febrero, joya poqoy quilla. Marzo, pauqar waray quilla. O sea, aquí está todos los cementerios, todos los sembríos están ya maduros. Abril, airiway quilla. Mayo, aymuray quilla. Junio, enterraymi quilla. Julio, antasitúa quilla. Agosto, japaq sitúa quilla. Septiembre, unuraymi quilla. Octubre, cantaray quilla. Noviembre, ayamarqa quilla. Diciembre, hatun raymi quilla. Es así, ¿no? Amigos, amigas, ¿no? Los meses del año han hecho, pero sobre los contextos muy importantes que han pasado durante ese año, en cada época del año. Por eso lo han puesto, pues, ¿no? El nombre Huchuy poco y quilla, hatun poco y quilla, así, ¿no? Todo eso los incas. Claro que en español nosotros tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Pero en Runasime ha sido diferente, de acuerdo a que se produzcan los hechos durante el año, ¿no? Cada periodo del año se hacían algunas actividades, entonces de acuerdo a eso lo han seleccionado los meses del año. Eso ha sido así en tiempo de los incas, ¿ya? Entonces ahora seguidamente vamos a hacer Wataj mitaj ninguna. ¿Qué cosa es Wataj mitaj ninguna? Vamos a hacer las estaciones del año. Las estaciones del año vamos a hacer. Vamos a hacer las estaciones del año. Y en quechua, ¿cuál será? En quechua se le dice Wataj mitaj ninguna. Wataj mitaj ninguna. Estaciones del año. Wataj mitan kuna. No, ya sabemos, ¿no?, de que las estaciones del año son, ¿no?, otoño, invierno, verano, primavera, ¿no? Entonces ahora vamos a empezar pues desde primavera, ¿no?
de primavera vamos a empezar para verla, a ver. ¿No? Che primavera imata gnare imata runa se vivir, ¿no? Tarpuy pacha. Se llama tarpuy pacha. Imagínate tarpuy pacha ningún namandar que septiembre manda calari con tarpuy. Desde agosto mandar desde 15 de agosto se manda hasta calari que sueña que tarpuy, ¿no? Che naka carpani juna. Normalmente desde septiembre, pero septiembre mantiene que hallar con una che tarapoy con porque che piñar que ñaubachta para ruña che hasta pampapse que ñasta apiña que se che tarapunguña, ¿no? Así es, entonces vamos a empezar desde la primavera. Ya, primavera sotigas geman, tarpuy pacha. Ya, la primavera y las estaciones del año. La primavera en quechua se llama tarpuy pacha, ¿no? Es la época de sembrío. Época de sembrío. ¿Desde cuándo empieza? Desde el 23 de septiembre hasta el 20 de diciembre. Ya, primavera, tarpuy pacha. Época de sembrío empieza del 23 de septiembre hasta el 20 de diciembre. El 23 de septiembre, pero no, de cada año pues, empieza ¿no? el día de la primavera. Entonces ahí está primavera. Chemantarimat, vamos a ver, verano, vamos a ver, ¿ya? Verano, verano, ¿eh? Verano es, pero época Rupay pacha, ¿no? Rupay pacha, Rupay. Época, ¿no? Cheiquilapa, Rupay con la, ¿no es cierto? Es tiempos de cálidos, ¿no? ¿No es cierto? ¿Desde cuándo empieza? Del 21 de diciembre hasta 20 de marzo. Hasta 20 de marzo. De ahí viene otoño. Otoño rimata, a ver, otoño ka, jaukai pacha, jaukai pacha. Che jaukai pacha rimata, es época de descanso, época de fiesta, alegría. A ver. Época de alegría, descanso. Empieza desde cuándo? Del 21 de marzo al 20 de junio.
De ahí viene el invierno. Invierno rimata. Casa y pacha, invierno, chiri. Casa y pacha. Época de frío. Rick. No pecha invierno, pero que chiri en español, ¿no es cierto? Así es, anchea na soten invierno, casa y pacha. Época de frío, época de helada. ¿No? Empieza el 21 de junio hasta 22 de septiembre. 21 de junio al 22 de septiembre. Estas son las estaciones del año en quechua. Runasimipa, estaciones del año Watak Mitankuna. O sea, primavera en quechua Tarpuipacha, época de sembrío, desde el 23 de septiembre a 20 de diciembre. Waken diciembre gira khipata Tarpuijuna Tarpungorik. Quila kuna tarpongo de siempre la peña que nat se va a tapar enero la pongo acá ¿no es cierto? Entonces, época de sembrío. Ahora verano, Rupay Pacha, o sea, en verano, ¿no? Por ejemplo, en el verano vamos, ¿no? A la playa, por ejemplo, a Camaná, por ejemplo, van a Moliendo, después a Tacna, después a Lima, Norte, ¿no? Eso se llama Rupay Pacha. Eso Rupay Pacha sería en verano, ¿no? Época cálida. Empieza del 21 de diciembre al 20 de marzo, ¿no? Con una instante de Rishango, que nama Marik, con un pacha de Rishango, que nama Rishango, Waken Gai, na playa, pero mana ringucho, porque con que un goan no canjes kai, mana por eso hecho, mana se una ringucho, pero Waken Rishango ponea, ¿no? Mai kuna uns Rishango, paiguna Rishango, mano Waken Gai, que manangucho, caso con gucho, se Rishango. A ver, el otoño. El otoño en quechua se llama Jaucay Pacha. O sea, es un mes de alegría, mes de descanso. Por ejemplo, en marzo, ¿no? En enero, febrero, marzo, hay pues, carnavales, hay no, tantas cosas que hay, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. Empieza del 21 de marzo al 20 de junio, ¿no? Ahora tenemos el invierno. El invierno se llama Kasai Pacha, época de frío, época de helada, ¿no? Ahora, de otoño viene pues, el invierno, entonces hace pues, bastante frío, por ejemplo, en Puno, por ejemplo, en Cusco, ahí en las provincias altas hace bastante frío, ¿no? Entonces, no solamente ahí, pero sino, por ejemplo, en toda la región pues, andina, ¿no? Por ejemplo, el norte, centro, así, pues, ¿no? Hay bastantes cerros, ¿no? Bastantes nevadas, entonces hay pues, bastante frío. Entonces ahí se siente pues, el invierno, ¿no es cierto? Eso se llama Kasai Pacha. Entonces hemos hecho ya las estaciones del año, Watak, Mitak, ninguna, ¿no es cierto? Hemos hecho ya. Ahora, después de esto vamos a entrar, a ver, los días de la semana. Un chaucón, su tenta, a ver, oración, saber, ¿ya?
días de la semana. P'unchaykunaq sutin. Wakinqa p'unchawkunani wakin nuqa p'unchaykunaq sutin. P'unchaykunaq sutin. Los días de la semana. Che napi killapiriki killapaja che watapi killakunaq sutinqariki namantañataqriki imaymanata ruwanquriki unchaw semanakunapicha killakunapicha anchaykunatañataq sutita churanquriki huch'uy puquy qulla puquy pawqar waray chaykunata pero nuqanchik napiqa p'unchawpiqa sutinta churasunchik namantañataqa nuqanchik rikunchik napi kay tiqsimuyupi kan imaymanariki kanriki anchaykunamantañataqa nuqanchik napiqa kay p'unchawkunaq sutinqa chaymantañataq hamun yuyarinankupaqa paykunapi chay churasqakurariki killamantacha ch'askakunamantacha quyllurmantacha churanku chaymanta bueno q'uychikunamanta churanku aqnay chayqa aqnata kunan kay p'unchaykunaq sutinta nuqanchik nasunchik yuyarisunchis ruwasunchis qillqasunchis ya siqrasunchis imaymanata rimankuna siqrasunchis qillqasunchis qhatasunchis tantas cosas hablan en quechua, no hay, son sinónimos pues, de la palabra escribir. Entonces vamos a hacer nombre de los días de la semana en quechua. Vamos a empezar. Namanta, a ver. Lunes. Lunes mantas na sose. Callarsus a lunes. Lunes en quechua, quillachay punchao, ¿no? Quillachay punchao, o sea, es día de la luna, día de la luna. Quillachay punchao, día de la luna, ¿no? Entonces ahí pues vamos a escribir quillachay punchao de la luna, ¿no? Quillachay puncha, lunes, quillachay puncha, o sea, se recuerda a la luna, ¿no? Cheta naran corek, cheta, che mamakina ni guacan corek. Mamakina ni. A ver, Nare, el martes. Martes, soto en mata, a ver. Martes en quechua se llama antipacha y quilla. Hagan puncha, ¿no? Martes en quechua antipachay punchao. Esto se trata de la salida del sol. Maimanta 30 yoximo.
¿ah? De este a oeste, ¿no? Se trata del, ¿no? De la salida del oriente, occidente, este, oeste, norte, sur. Entonces, ¿de dónde sale? Del este. O sea, este es el oriente, ¿no? Y el occidente está allá. Este de la salida del sol, de la luna, ¿no? Quillachay Puncho. Entonces, el Antipachay Puncho se refiere de la salida del sol. ¿De dónde sale? Del oriente o del occidente, ¿no es cierto? Y a ver, te mandaré día martes, miércoles. Miércoles se llama en quechua Coilurchay. Miércoles en quechua Coilurchay Uncha. Coilurchay Uncha. Coilur, ¿qué cosa quiere decir? Las estrellas. Se trata de las estrellas. ¿No? Coilurchay Uncha del miércoles. Se trata de las estrellas. El jueves se trata de Illa, Pacha y Punchao. ¿Qué cosa Illa Pacha? ¿Qué cosa Illa? Illa Pacha es el relámpago, ¿no? El relámpago. Illa Pacha, Illa Shami, Illa Paruscan, ¿no? El que refleja, el que chispea, el que ilumina. Entonces, eso se trata del relámpago. Del relámpago. Jueves, Illapachay Unchay. Del relámpago. ¿No? El viernes. El viernes se llama, en quechua el viernes es Chascachay, Unchay. Chascachay Puncha se refiere del lucero de la mañana. Hay un lucero, hay un chasca grande, ¿no es cierto? Al amanecer sale a las 3 de la mañana, ¿no? Por ejemplo, por allá por el oriente, ¿no? Por ahí sale el chasca, es una estrella grande, es el lucero del amanecer, chay nosotros en chasca, chascachay, unchay. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. A ver, sábado se refiere al Cuichichay Punchay.
sábado. En quechua, Quychichay P'unchay, ¿no? Día del arco iris, el Quychi. Quychichay P'unchay se refiere al arco iris, ¿no? El cuiche de 7 colores, ¿no es cierto? Ahí sale cuando está lloviznando, con un poco de sol, ahí se forma pues, el arco iris, ¿no? De 7 colores. A veces hay 2 capas, 3 capas, hasta, ¿no? Hay otra capa también alrededor del sol, ¿no es cierto? Ahí se llama cuiche, en quechua, Quychichay P'unchay. El domingo, Intichay P'unchaw, Inti quiere ser el sol, se trata del Padre, el sol, se trata del sol. Del sol, Intiche. Ya hemos visto, por ejemplo, de todos los fenómenos que hay acá en nuestro contorno, tenemos ahí, por ejemplo, lunes, Quillachay P'unchaw, se trata de la luna, ¿no? Mamaquilla. El día martes, en quechua, Antipachay P'unchaw, de la salida del sol. Miércoles, Qoyllurchay P'unchaw, se trata de las estrellas, ¿no? Se recuerda para esos días, ¿no? El jueves, Illapachay P'unchaw, del relámpago, o del trueno. El viernes, Ch'askachay P'unchaw, del lucero del amanecer. Hatun ch'askari luqsemuiki, anchem soten ch'aska. Chaymanta, el día sábado, Quychichay P'unchaw, ¿no? En quechua, Quychichay P'unchaw. ¿Qué cosa quiere decir Quychichay? Se trata del arco iris, de 7 colores. El domingo, Intichay P'unchaw, se trata del sol, o sea, se recuerda del Padre, del Dios. A ver. Ay, Nivan que se ha escrito con minúscula Dios, ¿no es verdad? Ya, Dios de los incas, o Dios de aquellos años, ¿no? Es así, señoras y señores, nosotros hemos hecho hoy día, a ver, en quechua, los meses del año, ¿no? Los meses del año en quechua. Hemos hecho las estaciones del año también, ¿no? En quechua. Ahora hemos hecho los días de la semana en quechua. ¿No? Hay otros quechólogos, hay otros también que hacen y lo llaman de diferente manera. No hay una unificación, por ejemplo, en cuanto a los meses del año. Hay otros donde dicen de otra manera, de otra forma. No hay una unificación. Por ejemplo, tenemos quechua norte, quechua del centro, quechua del apurimeño, ayacuchano, quechua puneña, quechua cusqueña. Entonces siempre difieren algo, no está tan similar, ¿no? No hay similitud. Entonces, aquí me van a disculpar. De repente hay algunos que me van a decir, eso no sabe que esto, aquello. Esto hago lo que yo sé, lo que yo escribo, ¿no? Entonces, estoy haciendo esto para dar satisfacción a mis amigos y amigas. A veces me dicen, hoy, ¿cuándo va a ser los días de la semana, las estaciones? Por ejemplo, ¿cuándo los meses del año? Así. Por ejemplo, en nuestras clases anteriores hemos hecho, ¿no? De las vestimentas, hemos hecho de los minerales, hemos hecho de los animales, por ejemplo, cuadrúpedos, bípedos, animales que vuelan, ¿no?
animales domésticos, todo, ¿no? Entonces, esta vez hemos hecho de los días de la semana, hemos hecho las estaciones, hemos hecho los meses del año. Ya en otra ocasión, ya vamos a seguir con nuestra gramática, porque nos falta todavía mucho, ya recién estamos en adjetivo, ¿no? Es así, hermanos y hermanas. Conmigo será hasta la próxima, si Dios permite. Alin suka kachun, awakikuna paneguna.